بسم الله الرحمن الرحيم. Cuando los seres humanos vivimos en una misma sociedad, a veces existen personas de diferentes tipos, ¿no? Es decir, se produce un problema, que es el problema de que a veces no nos gusta aceptar que haya gente diferente, ¿vale? Y generalmente esto lo justificamos con estereotipos, es decir, no me gustan los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos matan a árabes, yo qué sé. Obviamente puede que haya judíos que matan a árabes, pero los judíos matan a árabes no es correcto, ¿vale? Eso es un estereotipo. Este tipo de estereotipos que quiere decir existen entre todos los colectivos, y lo que provocan es que tú desarrolles prejuicios. Es decir, yo conozco a un señor que es judío y yo, como ya sé que los judíos se dedican a matar a niños, entonces no quiero tener nada que ver con él, ¿vale? Y claro, eso conduce, por supuesto, en la vida diaria a la discriminación, que es que yo, por el hecho de pertenecer a esta comunidad, la gente ya me va a dejar de lado o me va a tratar de una forma determinada porque sabe cómo soy, saben de antemano cómo soy, supuestamente. Lo que quiero demostrar es que esto es un fenómeno humano y de hecho nos ocurre a las personas de todos los grupos, ¿vale? Y a veces como musulmanes se nos discrimina y nos olvidamos de que la discriminación no es un fenómeno contra el Islam, es un fenómeno humano, y nosotros también a veces discriminamos a otras personas. Si por ejemplo miráis el caso del holocausto nazi, el holocausto nazi no es más que la consecuencia de algo mucho anterior, que es decir, se empezó a demonizar a una comunidad determinada, ¿no? Es decir, este grupo de personas son los culpables de todo, son los culpables de nuestros problemas económicos, son los culpables de que las propias personas autóctonas, quiero decir que es el discurso que ves en muchas personas de extrema derecha hoy en día, ¿no? Es culpa de ellos, es decir, coges a un grupo y le echas la culpa de todo. Y lo que quiero mostrar es que cuando empiezas a tener esta mente tan cuadriculada, musulmanes incluidos, puedes llevar a cometer atrocidades y a justificarlas, ¿no? Eso es lo más sorprendente. Voy a hablar de varios grupos, ¿vale? Uno de ellos es la extrema derecha, por supuesto. Otro grupo muy similar a la extrema derecha es el de los fundamentalistas musulmanes, quiere decir que son otra extrema derecha. Y luego un grupo de ateos que han desarrollado una ideología muy similar, ¿vale? A veces cuando hablas con personas que no se reconocen como personas de extrema derecha, y creo que ese es un problema que tenemos en nuestra sociedad, que hay, por supuesto, hay personas que son de extrema derecha y luego hay personas que no, que dicen yo no soy de extrema derecha, pero tienen ideas de extrema derecha, y en nuestro país tenemos este problema. Muchísima gente, un alto porcentaje de la gente tiene ideas de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, mucha gente, incluso en la forma en la que te hablan, mucha gente ya cuando te ve con un pañuelo o lo que sea, asume que eres moro, ¿vale? Y claro, lo cierto es que si por moro entiendes magrebí, los moros son una pequeña parte del mundo árabe, y el mundo árabe entero no son más que una quinta parte de los musulmanes. Entonces, lo que has hecho aquí es, lo que pretendo demostrar es que la primera prueba de que tienes prejuicios es que no sabes o desconoces aquello que odias tanto, ¿vale? Y eso de hecho es una realidad. En árabe hay una, ¿cómo se dice esto? Una frase hecha que dice "An-nasu a'da lima jahilu", las personas son enemigas de aquello que desconocen, ¿vale? O por ejemplo, mucha gente me dice, es que los islamistas no sé qué. ¿Qué quieres decir con islamistas? Generalmente se refieren a los musulmanes. Los islamistas, el islamismo es un movimiento político que no tiene ni un siglo de antigüedad. El Islam es una religión que tiene 1400 años. Quiero decir, solo en la terminología que usan las personas puedes darte cuenta de que no tienen ni idea de aquello a lo que odian tanto, y esa es la razón por la que lo odian tanto. Mucha gente, por ejemplo, me pregunta a mí sobre la mutilación del clítoris islámica, supuestamente, y claro, yo les señalo que esta costumbre existía en muchas regiones de África antes del Islam, es una costumbre preislámica, y cuando llegó el Islam la mantuvieron, y lo curioso es que en aquellas regiones de África en las que llegó el cristianismo también la mantuvieron, pero es curioso que nunca nadie hace un vínculo entre esa mutilación y el cristianismo. O sea, cuando los cristianos lo practican son unos no es porque sean cristianos, es porque son unos salvajes que están practicando alguna cosa antigua. Cuando son musulmanes es por el Islam, y eso es una cosa muy curiosa. Es igual que el burka, todo lo que haga un musulmán es por culpa del Islam. Y claro, yo lo que les digo a estas personas es, entonces me estás diciendo en cierto modo que
La corrupción, por ejemplo, que tenemos en España se debe a la democracia. O sea, la democracia implica corrupción. Te dirán, no, de hecho la corrupción es una violación de nuestros valores, bla, bla, bla. Pues bueno, piensa lo mismo de otras comunidades. Quiero decir, cuando veas estas anomalías, también puedes pensar que son violaciones de nuestros principios, ¿no? Nadie, por ejemplo, ve los toros, las corridas de toros y asume que es algo cristiano, porque se hace en España. Pero si los mismos toros se hicieran en Mali o en Mauritania, serían estos salvajes musulmanes que matan toros. O sea, sería del Islam. Vamos, es que no necesito... Es que las cosas más absurdas y más contrarias al Islam que ocurren en países que son de mayoría musulmana, automáticamente la gente te pregunta ¿por qué los musulmanes hacéis X, ¿no? Por ejemplo, el tema de la intolerancia. Existe un poco la idea de que en los países musulmanes existe intolerancia de cara a minorías. Claro, yo no voy a negar que por lo que he oído hay algunos lugares del mundo en los que ocurre, pero es que hay otros lugares del mundo en los que no ocurre. Entonces, de nuevo volvemos a la idea del estereotipo, ¿no? Y de hecho, otra cosa que me llama la atención es que cuando tomas este tipo de perspectivas es que te intentas olvidar de los problemas que hay en tu propia sociedad, porque aquí muchas mujeres que se convierten al Islam, que se ponen un pañuelo, por lo que yo he escuchado, también sufren historias bastante para no dormir, ¿no? Que su madre le pone el cerdo en la mesa, que su madre le ha dicho que si no se quita el hijab le echan de casa. Entonces, en primer lugar, cuando otras comunidades discriminan, lo exageras y creas un estereotipo, como si todo el mundo estuviera discriminando. Pero cuando lo hace tu comunidad, entonces reconoces que son casos aislados, ¿me entiendes? Y eso en sí demuestra una doble moral, demuestra que tienes un problema a la hora de hablar de otras personas. Y por supuesto luego está el tema de todas las noticias que nos llegan, el fundamentalismo, el terrorismo, el hecho de que tú automáticamente lo vinculas al Islam naturalmente. Quiero decir, si vinculas todo lo que hacen en cualquier país de mayoría musulmana al Islam, en este caso va a ser culpa del Islam también. Y que si creen en que hay vírgenes en el paraíso y todo eso. A mí me cuesta mucho decirle a personas, yo llevo a lo mejor una década estudiando esta religión y te puedo dar fe de que no existe nada de eso, pero la persona insiste en que sí. Y eso es una de las cosas que tiene la persona de prejuicios, que es muy difícil sacarle de su burbuja. Ahora voy a hablar de otro tipo de personas muy similares, ¿no? En el extremo opuesto, este mismo fundamentalismo del que estaba hablando. Claro, la primera aparición así contundente fue en la década de los años 30 y realmente la idea fue... claro, de pensar que en esos años los países musulmanes acababan de ser... colonizados, no, es la era posterior a la era colonial. Entonces crearon como esta reacción o este movimiento de echarle la culpa de todo a Occidente, básicamente, y esta obsesión de ser diferentes a Occidente. Si ellos tienen un sistema político, nosotros tenemos que tener otro. Si ellos tienen una forma de hacer las cosas, nosotros tenemos que tener otra. Y aquí es cuando el Islam moderno se empezó a volver más rígido de lo que había sido durante 1000 años. Si tú estudias jurisprudencia islámica durante 1000 años, las opiniones ves que son muy abiertas. Y curiosamente, si estudias estas últimas décadas, las opiniones, los fatwas, todo eso, son mucho más cerrados que antes, ¿vale? Y eso se debe a una reacción cuyo origen es político. Entonces, esta ideología insiste mucho en hablar de los kufar. Ahora pensemos en cuando las otras personas hablan de los musulmanes y dicen que los musulmanes mutilan clítoris. Claro, tú te vas a cualquier país de mayoría musulmana y la gente no va por la vida mutilando clítoris. Eso es claramente un estereotipo. Entonces, cuando la gente te dice los kufar, como vi un sabio musulmán que había escrito: las mujeres de los kufar son peor que animales porque no tienen decencia, o no sé qué cosa rara decía. Quiero decir, estas cosas y estos fatwas hay gente de aquí que los sigue. Eso es lo que me deja perplejo. Tú eres una persona que está sufriendo la discriminación de personas ignorantes que no paran de hacer estereotipos y luego te atrae ese discurso. No lo puedo entender, es completamente inconsistente. Entonces, ese discurso de los kuffar esto, los kuffar lo otro, ¿qué estás haciendo? Estás hablando como si fueran un grupo de 20 personas. Para empezar, estás llamando kuffar a todos los que no son musulmanes de forma indiscriminada, lo cual ya podríamos decir que puede ser problemático, pero incluso sin llegar tan lejos. Vamos a imaginar que estás hablando de todos los que no son musulmanes. Dentro de las mujeres que no son musulmanas hay mujeres decentes y mujeres que no. Mujeres que se hacen respetar y mujeres que no. Mujeres simpáticas y mujeres que no. Hombres agradables y hombres violentos. Hombres, quiere decir, tú no puedes decir los kufar. Es decir, estás hablando a lo mejor de, 2.000 millones de personas. Y estás hablando de esa forma. Y luego te quejarás cuando ellos digan los musulmanes hacen esto, los musulmanes hacen lo otro. Y todo este discurso de los kufar.
por ejemplo, cuando alguna de estas personas va a cometer una atrocidad, básicamente lo que dice antes es algo así como: vosotros. ¿Quién es vosotros? Vosotros habéis entrado en mi país, habéis hecho llorar a mujeres y niños, habéis matado, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia vamos a retaliar esta acción haciendo X, ¿no? O haciendo esta decapitación o lo que sea, ¿no? Entonces todo ese razonamiento es absolutamente incorrecto, porque cuando tú dices vosotros, ¿a quién te refieres? Me llama la atención el caso de, por ejemplo, después de la guerra de Irak hubo un montón de decapitaciones y cosas de estas, ¿no? Y el discurso era algo así como: vosotros habéis invadido nuestros países, habéis, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la paradoja está en que justo antes de la guerra de Irak, en todos los países occidentales hubo un montón de manifestaciones contra la guerra de Irak. La inmensa mayoría de la gente estaba en contra. Cuando tú dices vosotros habéis invadido, los kufar, no sé qué, estás creando un estereotipo, porque hay un grupo de personas que han invadido. Eso no significa que los occidentales han invadido. Quiero decir, y nosotros hacemos estas afirmaciones de los judíos, los kufar, y estamos haciendo exactamente lo mismo, de lo que luego nos vamos a quejar, ¿no? Entonces, me parece interesante ese vínculo entre la extrema derecha y el fundamentalismo islámico. Lo que quiero mostrar en esta charla es que el fenómeno es el mismo. Es el fenómeno de... Yo tengo una visión de un choque de civilizaciones en las que mi grupo es totalmente bueno, todo lo que hacemos está bien, y el otro grupo todo lo que hace está mal. Cuando en realidad en todos los grupos humanos hay cosas que están bien y cosas que están mal. Gente que quiere vivir en paz y gente que no. Por eso la propia idea de choque de civilizaciones me llama bastante la atención. Y yo pienso que si hay un choque, el choque está entre la gente que está dispuesta a vivir en paz y la gente que no. Quiero decir, ese es el verdadero choque, ¿no? O la gente que está dispuesta a aceptar las diferencias. De todos modos es mucho más complejo, ¿vale? Yo no sé acerca de la psicología de la gente que ha sufrido agresión, cómo eso les conduce luego. En todo eso no me meto, ese es un tema aparte, ¿vale? Lo único que estoy diciendo aquí es la cuestión de generalizar o culpabilizar a todo un colectivo, ¿no? Dentro del ateísmo, que este es un tema que casi nadie habla. Es decir, desde el principio del siglo XXI, año 2001, el 11S, etcétera, etcétera, empezaron a escribirse libros ateos en los cuales básicamente se intenta demostrar que la religión es algo diabólico y maligno. Mira todo lo que están haciendo, todos los atentados, todo esto es culpa de que le hemos dejado a la religión que llegue muy lejos, ¿no? Básicamente. Entonces la idea aquí es que la religión causa los males. Claro, de nuevo esto, y mucha gente que dice esto son súper académicos y tienen títulos universitarios, incluso son científicos. Pero esto es la prueba para mí de que ser científico o tener un título no quita el hecho de que tú tengas también prejuicios sobre los demás. Quiero decir, y cuando te lees este tipo de literatura ves que son gente con títulos y de hecho utilizan la autoridad, digamos, o la credibilidad que les otorgan esos títulos para bueno, eso, para que se les crea mucha gente cree que esta forma de ateísmo es como muy racional y muy científica. ¿Por qué? Porque, bueno, son científicos, tío, tienen un título universitario, son grandes... No tienes que juzgar las cosas basándote en el origen del cual vienen. Tienes que juzgar las cosas por su propio mérito y este tipo de argumentos, si los juzgas por su propio mérito, son muy débiles. Por ejemplo, te dicen que la religión causa violencia. Claro, y yo entiendo que la religión es creer en algo. Yo no entiendo cómo creer en algo necesariamente te hace violento. Quiero decir, puedes creer en algo que te pida que seas violento y puedes creer en algo que te pida que seas bueno. La religión de por sí ni te hace más violento ni menos. La religión como fenómeno, ¿vale? Puede haber una creencia religiosa que te haga mejor y una creencia religiosa que te haga peor. Cuando tú dices las religiones hacen eso, de nuevo, es un estereotipo lo que estás creando. Da igual si eres el mejor científico del mundo, estás creando un estereotipo, ¿vale? Y en muchos casos estos predicadores, bueno, que al fin y al cabo son predicadores de una nueva forma de fundamentalismo, porque el fundamentalismo al fin y al cabo es cuando tú sientes fobia o miedo hacia el diferente y le pintas al diferente como que todo lo suyo es malo y todo lo tuyo es bueno. Entonces somos reticentes a hablar de fundamentalismo cuando hablamos de gente atea, pero no, lo cierto es que el fundamentalismo no discrimina. Todo ser humano puede ser fundamentalista, ¿no? Otra idea de que la religión... yo una vez mantuve una conversación con un ateo que básicamente me decía que si no fuera por las religiones no hubiera habido tanta violencia. Entonces, claro, el ser humano que supuestamente
migró, se expandió, conquistó. ¿Me estás diciendo que no hubiera hecho eso si no hubiera habido religión? ¿El ser humano no hubiera conquistado tierras ni hubiera cometido masacres? O sea, pensar eso es completamente absurdo y de hecho no es nada científico, porque está en nuestra naturaleza el instinto de la agresión, nos guste o no, forma parte de nuestra especie y es así. Quiero decir que, y eso es uno de los problemas, cuando tú crees saber que en el otro grupo todo lo que se hace está mal, porque el otro grupo es malo de por sí, eso es un impedimento a tu progreso en el conocimiento, porque no vas a conocer las verdaderas causas. Por ejemplo, el caso del fundamentalismo. Cuando tú empiezas a decir, como estos ateos, es porque son musulmanes. Entonces nunca vas a saber lo que está pasando realmente. Quiero decir, cuando tú investigas de forma neutra por qué estas personas hacen lo que hacen, descubres que hay muchas causas políticas. Causas políticas en la ideología, y luego en las personas que captan hay muchas causas de frustración personal. Entonces tú, si asumes que es su religión, nunca vas a hacer una investigación y nunca vas a saber cuáles son las verdaderas causas, que a lo mejor es una mezcla entre religión, entre política, entre problemas personales, entre problemas psicológicos. Es mucho más complejo, y ese es el problema de los prejuicios en general, te ciegan a estudiar y a conocer, porque tú ya sabes cuál es el origen de los males, es decir, toda esa gente. Entonces esto lo que hace es, por ejemplo, el caso de los ateos, seleccionan mucho en la historia, son muy selectivos, de este tipo de ateos digo, por supuesto, son muy selectivos en cómo te presentan la historia. Te dicen, mira las cruzadas, mira el yihadismo, mira todo lo que ha hecho la religión. Claro, en nombre de la religión también ha habido mucha gente que ha hecho cosas buenas, cosas altruistas, quiero decir, misioneros, asociaciones de estas de ayudar cuando hay un huracán. Muchas de ellas, cuando las ves, son religiosas o son de origen religioso. Entonces tú no puedes solo cogerme lo malo para crearme la sensación de que eso, y me sorprende que la gente se lo crea, que mucha gente que se lo cree, mucha gente que escucha a estos predicadores y dicen, wow, es que tienes razón, las religiones no sé qué. Pues eso es que no piensas. Esa persona está seleccionando los datos y lo malo lo exagera y lo bueno lo tapa, y tú le escuchas y como eres un científico y tiene títulos, te lo tragas todo. Y eso es uno de los problemas. De hecho, los estereotipos en sí de los que estoy hablando, una persona que analiza las cosas no es propensa a tener estereotipos, ¿no? o a tener prejuicios, perdón. La persona que es propensa a tener prejuicios es precisamente el que no analiza, el que no sabe detectar cuando se trata de una generalización. O sea, yo puedo venir aquí y decir, mira a los musulmanes, mira el burka, mira no sé qué, y hay mucha gente que diría, sí, tío, es verdad, lo veo en la tele, es que es verdad. Tú no entiendes que eso es una generalización, tío. Es un nivel muy básico de aprender a pensar, el entender que sí, puede que en un sitio haya burka y en otro sitio haya la mutilación y no sé qué, pero estás hablando de 1.800.000 personas. Yo no es que haya viajado a países musulmanes, pero bueno, mi padre es de uno de esos países y he estado ahí y no he visto a la gente por la calle apedreándose y con burka. La sensación que me da a mí es que son personas normales que se levantan por la mañana, van a trabajar y vuelven a casa y juegan con sus hijos. Quiero decir, cuando tú creas este tipo de estereotipos, realmente creo que es para gente poco inteligente, o para gente que es inteligente pero por alguna razón o por algún odio o por lo que sea no quiere utilizar esa inteligencia del todo, ¿vale? Por ejemplo, en China hay una región donde la mayoría de la población es musulmana y cada Ramadán les prohíben ayunar, les sacan a la calle, a veces les obligan, las autoridades les obligan a comer en público porque es un país comunista. Bueno, el comunismo es una ideología atea. Si tú le presentas esto a un ateo te dirá, pero eso no tiene nada que ver con el ateísmo, eso es porque esa ideología es mala, porque no sé qué, porque quieren mantener el poder. Va a buscar todos esos factores que no busca cuando se trata de otro grupo. Cuando son musulmanes que hacen el mal no te molestas en entender todos los factores que están conduciendo a esa persona, simplemente dices su religión, ¿me entiendes? Pero luego no aceptas esa misma. Eso es otro problema en esta literatura de estos ateos que veo. Hay una doble moral muy clara. Cuando el mal está hecho por un ateo se buscan las causas verdaderas y me parece muy bien, pero cuando el mal está hecho por una persona religiosa es su religión y me sorprende que la gente se cree que esto es racional. No lo puedo entender. Quiero decir, se ve, yo creo que una persona que sabe pensar ve claramente que te la están colando. Entonces, entre las conclusiones que quiero dejar es que no hay que negar la verdad. Quiero decir, en algunas sociedades musulmanas hay problemas, por supuesto. En algunas sociedades no muy lejanas aquí hay un problema de patriarcalismo, por supuesto. Y eso se tiene que acabar. Tenemos que acabar nosotros con ello. Pero de eso no. Una cosa es esa y otra cosa es aceptar que se creen generalizaciones, ¿no? Básicamente, entonces, esto es una visión irracional en la que para ti los judíos tienen la culpa de todo, los musulmanes tienen la culpa de todo, los kufar tienen la culpa de todo, y en realidad es lo mismo, independientemente de quién caiga en este tipo de pensamiento.
es lo mismo. Y lo que quiero decir es que cuando tú vas a generalizar, no olvides que otro puede hacerlo sobre ti. Si tú quieres decir los musulmanes es que ponen bombas, no te olvides que un musulmán puede venir y decir los kufar o los occidentales habéis masacrado a decenas de miles de personas en vuestras invasiones por petróleo. Quiero decir, y eso es lo que hacen los terroristas. Si tú quieres demonizar a otro te puede demonizar a ti, y en muchos casos te puede hacer más daño a él del que le puedes hacer tú a él, y eso es algo de lo que tú no te olvidas, de lo que tú no siempre eres consciente, ¿no? Entonces quiero acabar con esto, el tema del choque de las civilizaciones y nosotros contra ellos, nosotros somos civilizados y somos buenos pero ellos son animales, tal y cual. Esta idea de que en un grupo todos somos X y en el otro grupo todos son Y es una idea letal, porque cuando todo está en paz todo va bien, pero cuando hay crispación, entonces es cuando las personas que caen en este tipo de discurso pasan a las manos, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Y finalmente, si me pedís una solución o un posible antídoto ante esta mentalidad, yo lo que diría es que está en las palabras de Dios. Cuando Dios ha dicho Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, Dios dice, os hemos creado a toda la humanidad a partir de un varón y una hembra. Ya nos está diciendo Dios, sois familia, te guste o no. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'il, y hemos hecho de vosotros tribus y naciones, y luego Dios dice lita'arafu, con la finalidad de que os conozcáis. ¿Qué quiere decir eso? Biológicamente, de las naciones y las tribus no están ahí para que nos conozcamos, ¿no? Quiero decir, o al menos no es algo a simple vista. Pero si te paras a pensarlo desde el punto de vista del beneficio social, psicológico, realmente eso es la mejor opción. Cuando hablo de conocernos me refiero, aquí hay otro colectivo que son de otra religión. Yo voy, hablo con ellos, les conozco y entonces sé que realmente no todos son malos. ¿Entiendes? Es cuando no conoces a la gente, como hemos dicho antes en el proverbio, es cuando no conoces a la gente cuando eso crea una animosidad en ti. Entonces, fijaos lo que Dios está diciendo, yo os he hecho diferentes, nos podría haber hecho clones, yo os he hecho diferentes y la finalidad es que os conozcáis, tienes que conocer a la gente, porque si no conoces a la gente vas a pensar tonterías sobre ellos. Si no te mezclas con la gente y les escuchas, vas a pensar sobre ellos cosas que no son verdad, porque has oído una noticia por aquí y porque has oído otra cosa por ahí, ¿vale? Entonces esa es la conclusión final. Yo creo que los musulmanes no estaría de más, bueno, aquí estamos forzados, ¿no? Pero no estaría de más que intentemos dialogar a veces con personas de otros puntos de vista, porque eso amplía tu perspectiva. Si tú ya sabes que estos son malos, yo ya sé que estos son así, yo ya sé que estos son cerrados, yo ya sé que estos me discriminan, si tú ya sabes tanto, como ya sabes, no te vas a mezclar, no vas a querer saber, no vas a querer conocer a otras personas, y eso lo que hará es que cada vez estés más cerrado en tu mente, y eso, desafortunadamente, este tipo de mentalidad es peligrosa para todos. Y esa es la conclusión con la que quería terminar. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.